Bienvenidas y bienvenidos al Laberinto Político. Soy Gary Estrada y hoy me acompañan Linda García y Juan Pablo Muñoz. Hoy vamos en dos tramos. Primero, un repaso veloz por las noticias de la semana del 22 al 28 de septiembre y después ponemos la lupa sobre dos temas claves con datos, contexto y preguntas incómodas. Si quieren saber qué se mueve y por qué importa, quédense. Hay mapa, brújula y debate. Suban el volumen, arranquemos. Caso Melissa Palacios. Bonilla irá a juicio. La Sala Primera de Mayor Riesgo rechazó la recusación contra la jueza Carol Berganza. María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín enfrentarán juicio por el asesinato de Melissa Palacios, llevado a cabo en el 2021 en Río Hondo, Zacapa. El proceso avanza pese a tácticas dilatorias. Urge garantizar juicio con enfoque de género y sin revictimización. En un sistema donde la impunidad selectiva ha sido la regla, se debe tener mirada crítica. Congreso pide declarar terroristas a pandillas. Con 90 votos a favor, el Pleno aprobó el punto resolutivo 1-2025, que insta al Ejecutivo a declarar terroristas a la MS-13 y Barrio 18. El mismo día, Estados Unidos designó a Barrio 18 de la misma forma. Esta es una solución populista, cómoda y punitivista, que no ataca raíces sociales, exclusión, barrios estigmatizados, cárceles en crisis y falta de prevención. Sin política de prevención al crimen organizado, integración social y reforma penitenciaria, la etiqueta terrorismo solo amplía facultades represivas y riesgos de abusos del uso de la fuerza y, más importante aún, oculta la ineficiencia del Ministerio de Gobernación. 18,000 millones de quetzales para megavialidades en el anillo metropolitano de Guatemala. Avanzan y usan estudios como los proyectos del Arco Norte 18, Anillo Regional y Corredores Viales. El Plan Maestro habla de inversión pesada en vías y algo de transporte masivo, pero el foco público sigue siendo en carreteras. Seguir centrando el presupuesto en asfalto es regresivo y menos costo efectivo que el transporte público masivo. La movilidad es un derecho, no un negocio. Se debe priorizar el metro, el sistema BRT de buses articulados, intermodalidad y seguridad vial para salvar vidas, ahorrar tiempo y dinero frente a obras con retorno de inversión dudoso. USAC, detención estudiantil y crisis de legitimidad. Se reprogramó la audiencia de Edmar Arriola, quien sigue detenido en carceletas. El caso se enmarca en la criminalización tras la imposición de mazariegos como falso rector. El uso del derecho penal para sofocar protesta universitaria profundiza la ilegitimidad de la USAC cooptada. Democracia universitaria y debido proceso primero. Persecución a estudiantes, nunca. Corte Suprema de Justicia impulsa 20 nuevas salas de apelaciones. La Corte Suprema pretende inaugurar hasta 20 salas en 2025, de las cuales 3 cuentan con dictamen favorable, 13 ya han sido aprobadas y 4 están en funciones, habilitándose así nombramientos discrecionales para 60 magistradas y magistrados titulares y 20 suplentes. En el actual contexto, ampliar salas sin reglas claras y nombrar magistradas y magistrados a dedo, violentando la Constitución de Guatemala, huele a reparto de cuotas y captura de la justicia por parte de las y los magistrados de la Corte Suprema, con un impacto directo en la elección de magistradas y magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad y la presidencia de la Comisión de Postulación que elegirá fiscal general, ambas en 2026. Arrecifes al límite en Costa Rica. En Golfo Dulce, Punta Arenas, al sur de Costa Rica, se reporta el peor blanqueamiento coralino registrado, fiebre marina de hasta 32 grados centígrados, caída de fauna y golpe a pesca y turismo. Esfuerzos comunitarios de restauración resultan insuficientes sin apoyo estatal. Urge justicia climática, financiamiento público sostenido, ordenamiento marino y transición energética. Sin regulación y presupuesto, el arrecife, infraestructura vital, se pierde y con él los medios de vida locales. En Centroamérica el cambio climático nos sigue azotando sin control. ¿Qué hacen los gobiernos? En Nueva York, la ONU vivió una semana de discursos y reuniones paralelas que pusieron el multilateralismo a prueba. En el centro, Palestina. Francia y Arabia Saudita copresidieron la conferencia internacional para implementar la solución de 2 estados. Su declaración, la Declaración de Nueva York,
Nada nuevo, solo que ahora lo dice Francia, un país con veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pasar de las palabras a medidas tangibles e irreversibles es una urgencia. Varios líderes denunciaron crímenes en Gaza y hablaron abiertamente de genocidio, mientras crece el número de países que reconocen a Palestina. El segundo eje de discusión fue la justicia climática y su financiamiento. La primera cumbre bienal por una economía global sostenible buscó cerrar la brecha de financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya por encima de $4 billones anuales, y alinear al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial con metas sociales. En paralelo, Xi Jinping anunció por primera vez que China recortará emisiones entre el 7 y el 10% para 2035. Es un paso simbólico, sí, pero insuficiente frente a la urgencia. Una valoración crítica. Los compromisos climáticos siguen desfasados de la ciencia y de la realidad social. Sin un cambio en las reglas del sistema financiero internacional y sin gravar a quienes más contaminan, la transición verde corre el riesgo de ser otro negocio concentrado. El Consejo de Seguridad celebró también su primer debate abierto de alto nivel sobre inteligencia artificial. La advertencia fue clara. La IA ya altera el entorno de seguridad. Urge gobernanza global para que sirva a la humanidad y no amplifique desigualdades, sesgos, violación de datos personales o vigilancia masiva sin control. En resumen, la dimensión es triple. Palestina necesita un alto al fuego, un fin a la ocupación y un fin al genocidio. Mecanismos de cumplimiento, no solo declaraciones, desde el río hasta el mar. En materia del clima, el dinero nuevo y suficiente, con justicia fiscal global y transición justa para la protección al planeta. La inteligencia artificial necesita reglas públicas y participación social para evitar que el dato y el algoritmo queden capturados en una lógica mercantil. Si la semana en la ONU dejó algo claro, es esto. Sin límites al veto, sin financiamiento con justicia climática y sin derechos por encima del lucro, desde Gaza hasta el clima y la inteligencia artificial, el orden internacional seguirá siendo una promesa a medias. Llegamos a la segunda parte de este podcast, donde discutimos al menos 2 puntos más relevantes de la semana. Hablemos del primero. Yo considero que las discrepancias políticas, la falta de control y lo que oculta el traslado del lobo debe ser meritorio de análisis. Recordemos un poco los hechos. Se realizó un informe que recomendó mejorar las condiciones carcelarias. Este lo elaboró Brian Javier Morales Aguilar, subdelegado de la Oficina de Prevención de Tortura, que fue candidato y financista del Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza, al que está vinculada la familia del lobo. Acordémonos de esto. Este informe fue utilizado como fundamento para que el traslado que generó el Ministerio de Gobernación fuera suspendido por una jueza de ejecución. El informe no recomienda nada nuevo. El lobo estaba en una celda de 3 por 2 metros, con temperaturas notablemente altas, inodoro sin funcionar, falta de artículos de higiene y pérdida significativa de peso. Condiciones que violan las reglas de Mandela. Sin embargo, en este contexto, esto es la regla en las cárceles. Pues, como menciona el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, es un reflejo de fallas estructurales. La prisión guatemalteca arrastra 25 años de hacinamiento y de malos tratos, así que no es algo nuevo en la discusión política del país. Pero esto pone en antagonismo a la jueza con el Ministerio de Gobernación. Lo único que demuestra es que el ministerio no tiene control sobre sus propias cárceles. Las condiciones de traslado y las condiciones de prisión, además de ser deplorables, no están funcionando por responsabilidad directa de la falta de investigación y de la generación de prevención de estos hechos criminales. La respuesta política de diputados como Inés Castillo han impulsado la destitución del Procurador de Derechos Humanos por emitir informes acusándolo de defender a delincuentes. La falta de fiscalización del actual Procurador de Derechos Humanos por todo el Congreso ha sido mediocre, y esta se está sumando al barco del lobo solo para aportar soluciones sin sentido, en vez de discutir lo más importante, medidas de control judicial efectivas, prevención y reducción del hacinamiento. El discurso político solo se suma a una represión punitiva, y los temas en cuestión ahora son otros,
¿Ustedes qué creen, compañeros? ¿Mano dura o fachada? El gobierno promueve medidas de máxima seguridad y represión, pero los informes demuestran que ni siquiera tiene el control básico sobre las condiciones inhumanas de sus propias cárceles. ¿No es esto una evidencia de que la mano dura es un eslogan vacío, ya superado, que ocupa el lugar de una verdadera política criminal con investigación, prevención y rehabilitación? ¿Hacia dónde deberíamos ir? 2 comentarios para empezar. El primero es la influencia del modelo Bukele. Ustedes estamos viendo que al final de cuentas en sus vecinos sí está teniendo impacto esta supuesta popularidad de Bukele con relación a que ha sido efectivo y con relación a que ha creado cárceles de máxima seguridad. Ya las quisieran poner en medio de a saber ni qué selva, incomunicados y toda esa lógica de hace más de un siglo para tener alejadas a las personas de mayor riesgo y todos estos conceptos. Entonces yo creo que un poco eso, y la verdad es que lo noté desde el propio plan de gobierno del programa Semilla, que se recuerdan que ya hablaba de tener ese tipo de cárceles, insisto, inspirados en quien menos deberían de inspirarse, que es alguien como Bukele. Y lo segundo es recordar que los diputados pidieron, como bien decís, que se haga esta declaración de terroristas, pero los diputados la verdad es que son unos oportunistas, ¿verdad? A ellos les da lo mismo pedir que se declare un Día Nacional de la Biblia que pedir que se declare terrorista al barrio 18. Ellos lo único que quieren es hacer como que trabajan, y en la práctica no han hecho ninguna ley que tenga consideraciones efectivas a favor de la ciudadanía. Yo quiero separar 2 fenómenos. Primero, todo el tema de, lo relacionado a la jueza y a los informes, que voy a dejar ahorita un poquito de lado. Y segundo, todo este tema con el Ministerio de Gobernación y el ministro, que efectivamente creo que hay un sentimiento creciente o constante de inseguridad en Guatemala en general. Y creo que este vecino de al lado que mencionaba Juan Pablo también crea cierta influencia, más que todo pues en la población, en lo que pide la población. Y entonces pareciera que esta bulla que le hace el Ministerio de Gobernación al cambio de cárcel fuera más un instrumento o un mecanismo propagandístico para justificar que sí están haciendo algo, pero cuando vemos un poquito más de fondo, todavía hay muchos cabos que atar, ¿verdad? También está el tema de prevención del delito, por ejemplo, la nula inversión en programas de rehabilitación, que eso me parecería como más moderno que copiar modelos, ya lo dijeron ustedes, obsoletos y coercitivos, que generan al final más violencia. Tampoco se ha visto inversión en programas de rehabilitación y tampoco dejar de hablar de la investigación criminal efectiva. Entonces pareciera eso, desde mi punto de vista, mecanismos propagandísticos y despliegues de la fuerza que también se vieron esta semana, pero que carecen de fondo, o más bien carecen de una estrategia real, seria y con enfoque de derechos humanos, que a lo mejor a las personas no les gusta que se hablen de los derechos humanos de las personas que están presas, pero no solo que los tienen, sino que pareciera que este país los manufactura. Sí, solo un tema que no quisiera que se quedara en el tintero, y es recordar que todavía hace unos 15 años había interesantes debates políticos en el Congreso, en el Ejecutivo, respecto de temas como las prisiones, la reforma penitenciaria, la reforma policial, ¿verdad? La reforma judicial en general, del Ministerio Público, y todo eso se ha perdido, sobre todo después de 2018, con la cooptación total del sistema de justicia para dejar manos libres a los corruptos. Después de eso ya no ha habido ningún debate en este sentido, y de eso son cómplices o partícipes todas las instituciones involucradas. Y creo que justamente con lo que menciona Juan Pablo hay que discutir si hay independencia o más bien complicidad. Recordemos que la Oficina de Prevención de la Tortura es una institución independiente del Congreso de la República que lo que busca es generar condiciones para prevenir la tortura. Y si alguien que elabora un informe favorable a un líder pandillero tiene vínculos políticos con el partido con el cual familiarmente está conectado, ¿dónde queda esa línea de supervisión técnica independiente? Al contrario, se torna cómplice de la política dentro del Estado.
Yo lanzo la pregunta de qué debería hacer los órganos de control de derechos humanos, como la Procuraduría de Derechos Humanos o este mismo Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, y cuál debería ser la valoración judicial si las condiciones en sí de las cárceles son paupérrimas. Si se mueve de un centro a otro, va a ser las mismas condiciones de violación de derechos humanos, porque se mantiene esa violación de derechos humanos. Y también hay una lógica de falta de control. ¿Hacia dónde se está dirigiendo este barco? Bien, lo primero tal vez sí remarcar lo que dices, la relación entre la UNE y las pandillas, específicamente el barrio 18. Específicamente el barrio 18 es cada vez más clara, ¿verdad? Hay múltiples indicadores y expertas y expertos lo han señalado, y esto nos da paso también a pensar en la instrumentalización de la violencia que se está convirtiendo en violencia política alrededor de este tema, porque ya no solo es una cuestión de violencia entre jóvenes, sino que al final de cuentas va a ser canalizada por políticos de oposición para demeritar la acción de seguridad del actual gobierno, para ofrecer también una salida punitiva, una respuesta supuestamente aceptable para la población, que lo que necesita, lo que le urge, ¿verdad? Es un poco de seguridad después de, no sé, más o menos 15 años, por primera vez empiezan a detenerse el índice de descenso de homicidios. Entonces todo esto no es casual, y ese populismo del que ya se ha advertido mucho que viene para la próxima figura presidencial, creo que está en este tema también. Yo quiero decir que lo que enciende las alarmas en este tema, y por eso lo quería separar de un poco, es justo esos vínculos que tiene este funcionario con la UNE, que sabemos quién es la UNE, sabemos también su relación con las pandillas, como decía Juan Pablo, y yo creo que esto lo que nos habla también es de un problema estructural, de un reciclaje de funcionarios y de políticos dentro de las instituciones. De repente nos aparece por aquí, después por allá, y eso yo lo quisiera separar, porque esto no quiere decir que no tengamos que hablar entonces de todo el tema de derechos humanos y cárceles, sino que más bien es como poner atención, y no pasa solo en este tema, sino que en muchos otros, este reciclaje, ¿verdad?, de funcionarios y de políticos. Y en cuanto a la PDH, creo que es una institución que se ha mantenido bajo perfil, pero que, bueno, al final tiene un papel de poder empujar al respeto de estándares internacionales de derechos humanos, y a veces pasa en este país que eso es impopular, ¿verdad? Como dije en mi comentario anterior, pero bueno, al final es su papel, incluso podría ser más contundente. Y bueno, para ir cerrando este tema, creo que es importante tener esta relación, ¿verdad? Hay una serie de elementos que se están entrecruzando, que es la falta de políticas sociales por parte del Estado, el fenómeno punitivista que está teniendo como mala respuesta el gobierno central, y peor aún, cómo esto se vincula concretamente con condiciones paupérrimas que violen derechos humanos. En ese sentido, lo que vamos a estar discutiendo próximamente es darle seguimiento a estas noticias y cómo va a resolverse este hilo conductor, si finalmente el Estado de Guatemala va a poder apostar a esos derechos humanos, como bien sale diciendo, en todo el espacio internacional posible, el actual gobierno. Y justamente tal vez eso nos va a dar el paso para el siguiente punto. Hablemos un poco sobre la política exterior de Guatemala respecto a la ocupación y genocidio en Gaza. Muchos comentaristas, columnistas y analistas lo han descrito como un centrismo extremo, o más bien una oscilación calculada. Guatemala suele votar a favor de resoluciones que piden un alto al fuego inmediato, la protección de civiles y el acceso a ayuda humanitaria, como lo dijo en esta reciente asamblea de la ONU. En el 2013, Guatemala reconoció a Palestina como un estado libre, independiente y soberano, y en 2024 votó a favor de la admisión plena de Palestina a la ONU, un gesto que le valió críticas de diputados opositores en el Congreso, por el cual el canciller ya no ha tomado posturas claras en el tema. Se abstiene cuando las resoluciones mencionan explícitamente la ocupación ilegal israelí o acusan a Israel de cometer crímenes de guerra y genocidio. Seguramente es para evitar un conflicto directo con Estados Unidos. Recordemos que es el principal aliado de Israel y es con quien Guatemala tiene una clara relación de sujeción. Esta postura contrasta con los otros votos
votos de países latinoamericanos como Colombia, Chile, Bolivia, Brasil, México, entre otros, que han roto relaciones, retirado embajadores o denunciando abiertamente el genocidio e iniciando acciones legales. La posición de Guatemala se caracteriza por una gran contradicción, un discurso que aboga por la paz y los derechos humanos, recientemente lo habló el presidente en materia de Haití y Ucrania, y respaldando acciones diplomáticas muy limitadas, pero acompañado de acciones materiales como la compra de armas y mantener la embajada en Jerusalén, que financian y legitiman la economía de guerra israelí. Esta dualidad ha llevado a que sectores de la sociedad civil como la comunidad palestina en Guatemala exijan al gobierno un cambio radical de su política, incluyendo una ruptura de relaciones con Israel. ¿Será esto doble moral o realpolitik? Guatemala reconoce a Palestina y vota a favor de su ingreso en la ONU, pero al mismo tiempo financia con millones de dólares industria militar israelí. ¿No creen que es una contradicción la esencia de la doble moral que prioriza los intereses estratégicos y militares sobre los principios de derechos humanos que Guatemala dice defender? Sí, quizás 3 comentarios al respecto de este resumen que haces, Gary. El primero es justo eso, ¿verdad? No llamarle genocidio a la ocupación ilegal de Israel en territorio palestino es una canallada y es una hipocresía, sobre todo cuando viene de un gobierno que se la lleva de defensor, promotor y abanderado de los derechos humanos y de la democracia. Estamos hablando del delito más aberrante que puede existir a nivel universal, porque se está acabando a un grupo humano por el solo hecho de serlo, por cualquiera de las características que ya sabemos. Entonces, lo segundo es también considerar un poco cuál es la lógica del MINEX. ¿Quién domina el MINEX? ¿Será que este presidente y el ejecutivo lo hacen? Para mí que el MINEX desde la época de los militares para acá ha estado dominado por chafas y por la oligarquía. Por ejemplo, vean los apellidos de los embajadores, han sido básicamente castas de todas estas personas, como lo que pasó recientemente con Skinner Kle, que al final de cuentas lo que dice Arévalo es era un cambio, digamos, normal dentro de la política del ministerio, y es eso, es normal porque es una casta diplomática la que ha tenido durante años cooptado este tema. Lo mismo que pasa con el Ministerio de Salud y lo mismo que pasa, por ejemplo, con los temas económicos que han sido delegados por parte del Estado a ciertas élites. Y lo último es la tristeza, ¿verdad?, de que la estabilidad del gobierno del presidente Bernardo Arévalo esté fincada en estar sometidos, sujetos, ¿verdad?, a los intereses de los Estados Unidos. Me quedé pensando en la pregunta entre doble moral o realpolitik o mediocridad. Creo que todas. A mí me da una envidia, voy a empezar diciendo eso, me da una envidia ver cómo países sí tienen una postura crítica que vimos a lo largo de la semana en discursos y muchos otros que ya tienen una postura como el reconocimiento súper tardío del Estado palestino, que también creo que tiene un trasfondo, me parece bien cruel también. Y también creo que se ha metido hasta los huesos el miedo en esta sociedad guatemalteca y en la política guatemalteca que hemos sido incapaces, y voy a decir hemos porque creo que incluso como ciudadanía hemos sido incapaces de hacer la suficiente presión más allá de las redes sociales y más allá de pequeños grupos para que el gobierno que se jacta de derechos humanos y democracia tome una postura más crítica. Y por supuesto que el gobierno, por lo tanto, pues fue como siempre a dar discursos tibios y bueno, o ni siquiera pronunciarse al respecto en muchas ocasiones. Entonces, bueno, siento que no hay mucho más que decir que no hayamos dicho, de tener miedo, de cuidar unos pocos intereses, y no solo a lo externo, sino que a lo interno. Creo que también vienen otras batallas y no sé si estamos a la altura. Creo que lo que menciona Juan Pablo es muy importante, dar esos matices de quién controla la política exterior guatemalteca. Y realmente no ha habido cambios trascendentales en la política exterior guatemalteca porque se ha mantenido en ese centrismo exacerbado. Ese centrismo que simplemente es gatopardista, ¿verdad? Es gallo gallina, no querer tener una
una postura clara y no tener tampoco un lineamiento ideológico político claro, que también es la tradición guatemalteca, para ser honestos. Y es la tradición guatemalteca que ha generado poder político en Guatemala, que ha sido controlado por militares, que ha sido controlado por castas oligárquicas rancias, que ni siquiera pueden ver a su par. Nosotros que vivimos un genocidio en Guatemala de diversos pueblos indígenas, deberíamos tener la capacidad de poder reconocer lo atroz y lo violento que genera un acto tan deshumanizante como el genocidio, y cómo las consecuencias que vivimos hoy en día también tienen una relación directa. Y aquí tal vez hablar un poco de estas herramientas diplomáticas simbólicas que de verdad son preocupantes, como el hecho de que Guatemala todavía mantiene la embajada en Jerusalén, ¿verdad? Recordemos que el mundo internacional ha reconocido a Tel Aviv como la capital del Estado de Israel, y ellos se han impuesto ocupando, generando un delito ante el derecho internacional humanitario, ocupando ilegalmente otro estado y usurpando a Jerusalén de Palestina. No se convierte esto en un reconocimiento, un gesto diplomático vacío, carente de consecuencias prácticas para la causa palestina, pero más allá de eso, yo les pregunto, ¿qué acciones concretas debería empezar a tomarse sobre la política internacional el Estado de Guatemala? Bien, en concreto, creo que nombrar las cosas como son, ¿verdad? Decirle a las cosas por su nombre, eso es básico. También apelar a los principios internacionales del derecho, en este caso, como bien decías, el propio Acuerdo de Naciones Unidas es que Tel Aviv debe de ser la capital y nunca en ningún caso Jerusalén. Cuando los gobiernos anteriores trasladaron hacia ahí la capital, lo hicieron claramente en medidas populistas, porque también está la parte internacional, pero también está la parte internacional que es quedar bien con todos esos conservadores y todos esos grupos, digamos, que están influyendo en la política, en los medios, y que ponen a temblar a los gobernantes si es que les van a bajar popularidad. Que no piensen en eso, que es más serio que eso. Diría o pediría dos cosas. Una es ser coherentes con sus compromisos, incluso desde que hablo del actual gobierno, o sea, incluso desde la etapa electoral, ser coherentes con lo que dijeron que eran. Y esto también me lleva a la segunda, que es ser radicales. Y cuando hablo de radicalidad, por supuesto que no hablo de extremos, ¿verdad? Porque, no sé, a veces se confunde la palabra, sino que hablo de tener posicionamientos claros de uno o del otro. Al final, ¿verdad? Pueden ser abiertamente fríos o calientes, que entonces una ya sabe en dónde tiene los pies puestos. Y bueno, vamos a estar pendientes siempre a esta noticia. Vamos a seguir informándoles sobre la situación en Gaza, la situación del pueblo palestino, y sin duda alguna vamos a tener que seguir monitoreando las posturas internacionales de Guatemala. Con esto pasamos a nuestro siguiente punto. Bien, pasamos a ese momento donde empezamos a reconocer qué viene esta semana. Así que, amigas, amigos, ¿qué tienen para esta semana? Bien, yo tengo 13 aspectos a recordar. El primero es que estemos pendientes de la audiencia del estudiante Edmar Arriola, ¿verdad? Defensor de la autonomía universitaria. En el caso Botín USAC, que sabemos que es una aberración, una cosa confusa y absurda que tienen montados los de la FESI con toda esta lógica de jueces punitivistas que querían hacer una cosa ahí que no tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad? Ahí hay estudiantes, profesores, hay artistas, querían llegar a un diputado de Semilla, querían llegar a la vicepresidenta, y al final de cuentas lo único que pareciera que tienen son videos de YouTube, lo único que tienen son capturas de pantalla, ¿verdad? Esa es la escandalosa situación. Este estudiante debe de oírsele lo más pronto posible, debe dictarse
sustitutiva como a los demás implicados porque el caso no se sostiene por sí mismo y debe detenerse la criminalización en contra de la resistencia democrática de la USAC. Lo segundo es recordar que estamos a las puertas del 2 de octubre, estaríamos conmemorando el segundo año del inicio de los 106 días de defensa activa de la población urbana, rural, de la democracia. Recordar que el 2 de octubre no surgió de la nada. A veces pensamos que no sabemos qué pasó entre el 1 y el 2 que se activó ahí. Obviamente la legitimidad de las autoridades indígenas de Sololá y Totonicapán, eso es evidente, es innegable, pero digamos no fue algo que pasó en cuestión de horas. Tenemos que ver que ya dentro de los pueblos indígenas existían una serie de digamos antecedentes con relación a algunas protestas por temas del agua, es decir, ese ejercicio se ha venido materializando, se ha venido construyendo esa organización comunitaria que ahí cuajó. Entonces vamos a estar a los 2 años de conmemorar eso. Y por último, ya lo dijimos, pero seguir con los ojos puestos en Gaza. Siguen llegando flotillas humanitarias con comida, con alimentos, con medicamentos, y estos desafortunadamente no los dejan entrar, lo cual sigue siendo grave. Bueno, lo mío no es estrictamente político, pero el 1, 2 y 3 es el Festival de Comunicación y Periodismos de Agencia Ocote. Pueden revisar sus perfiles, los horarios que mejor les queden, pues justamente para hablar. Y bueno, al final sí va a ser político mi punto, pero justamente para hablar de medios digitales, de los formatos que usamos, de las formas de sostenimiento ante todo, en un periodo siempre crítico para el periodismo independiente. Y esto también, cuando digo que se va a pasar a lo político, es también para que empecemos a cuestionar cómo apoyamos a los medios independientes, cómo apoyamos a las y los periodistas que en búsqueda de conocer y de darnos a saber qué es lo que está pasando, pues muchas veces exponen su vida, ¿verdad?, para ser radicales de una vez, que sí, básicamente su vida y su integridad. Así que pueden revisar ahí la agenda y participar. Y si quieren conocer a nuestra querida Linda García, no se les olvide, por favor, asistir a estos espacios de Agencia Ocote. Estamos llegando al final de este episodio, pero antes de despedirnos, les recordamos que ahora también pueden encontrarnos en YouTube como Laberinto Político Podcast. Suscríbanse, activen la campanita y déjennos sus comentarios para seguir creciendo juntos. También estamos en TikTok como @laberinto.político y desde luego nos escuchan en Spotify, Apple Podcast, además de seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Por favor, nos escuchamos pronto. Un gusto. Chao. Nos vemos.